Nunca imaginé que una simple conversación en árabe transformaría mi vida y abriría mi corazón. Recuerdo aquel día como si fuera ayer. Estaba sentado en una vieja cafetería, el aire impregnado de café recién hecho y el sonido de las charlas flotando como un manto acogedor. Pero yo no podía concentrarme. Ese día, algo en el aire estaba por cambiar. Una figura entró, vestida con un elegante jalabilla, el tejido ligero danzando con cada paso. Sus ojos, oscuros y profundos, parecían llevar historias que nunca se contaron. Miré hacia abajo, nervioso, como si hubiera interrumpido un secreto. De pronto, ella se sentó a mi lado. El mundo a mi alrededor se desvaneció. Con un acento suave, comenzó a hablar en árabe. Las palabras me sonaban como música, cada sílaba resonaba en mi pecho, como si estuviera despertando un eco olvidado. Nunca había oído algo tan hermoso. Mientras ella hablaba, mis dudas se esfumaron. La tristeza que a menudo me ahogaba fue reemplazada por un profundo anhelo. Hablaba de sus sueños, de la familia que dejó atrás, de la vida que le esperaba y yo, absorbido por su pasión, olvidé mi propio dolor. Era como si la conexión entre nosotros fuera un puente inexplicable, extendiéndose a través de barreras que nunca supe que existían. En ese instante, entendí que mi vida estaba llena de ruido, pero yo deseaba paz. Su voz era la calma entre mis tempestades. Sentí un temblor en el aire, una energía que fluía entre nosotros, una promesa silenciosa. Pero justo cuando pensé que todo iba a cambiar, las palabras que no llegué a decir se quedaron atoradas en mi garganta. Un instante eterno pasó. ¿Por qué te sientes así?, preguntó, su mirada perspicaz anclándose en mi inseguridad. La pregunta desgarró algo en mí. Quería compartir mis miedos, mis dudas, pero el miedo al rechazo me paralizó. No sabía cómo abrirme, cómo confiar. El ambiente cambió. Un grupo de chicos jóvenes entró riendo, rompiendo la atmósfera mágica. Ella giró su cabeza, y en ese segundo, perdí el valor. Las lágrimas comenzaron a brillar en mis ojos. No quería que la realidad interrumpiera lo que podía ser, lo que estaba comenzando a florecer. Sentí un nudo en el estómago, y la intensidad del momento aumentó. La charla a mi alrededor se convirtió en un murmullo distante. De repente, ella se levantó, lista para marcharse. Te veo mañana, dijo, con una pequeña sonrisa que iluminó su rostro. En ese instante, supe que había un destino esperando por nosotros, pero permanecía inalcanzable. Ella desapareció entre la multitud, y la cafetería me pareció vacía. La noche se sentó pesada sobre mis hombros. No quería esperar, no podía. ¿Qué pasaría si ella nunca regresaba? Logré apretar el teléfono en mi mano, buscando una respuesta en ese frío silencio. La carta que guardaba en mi bolsillo, escrita en un momento de impulso, me quemaba, pero aún no tenía el valor de abrirla. La promesa de aquel día, de aquella conversación, resonaba en mi corazón. Pero el miedo aún no me dejaba. ¿Sería capaz de abrir mi corazón en una segunda oportunidad? ¿O debería callarlo todo nuevamente? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito advertirte sobre algo importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que aún estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas nada del contenido exclusivo que vendrá pronto. Y mientras estás ahí, dale un golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás mirando? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. El sol se alzó en un cielo despejado, trayendo consigo una luz que parecía cargar de esperanza cada rincón de la ciudad. Pero para mí, la mañana se sintió aún pesada. La incertidumbre me seguía como una sombra. Caminé hacia la cafetería, mi corazón tamborileando una melodía de ansiedad y expectación. La carta en mi bolsillo presionaba contra mi piel, como si cada palabra, cada sentimiento, tuvieran vida propia. Cuando entré, la gente charlaba animadamente,
pero mi mente solo podía pensar en ella. En su risa, en la forma en que sus ojos se iluminaban al hablar del futuro que anhelaba construir. Busqué entre las mesas, rogando que la viera atrapada en un momento de risa o seriedad. Pero el lugar parecía vacío de su esencia. Busqué en cada rincón, pero las esperanzas se derrumbaban con cada segundo que pasaba. Me senté en la misma mesa de ayer, el aroma del café me envolvía, pero no lograba sentir el calor que había sentido en su compañía. Las horas parecían deslizarse con lentitud, y mi inquietud crecía. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, la puerta se abrió y la vi entrar. Ella, con su jalabilla ondeando, con una sonrisa que, aunque a distancia, era capaz de iluminar mi mundo. Cuando nuestros ojos se encontraron, un torrente de emociones me invadió. La alegría se entrelazó con el temor, el anhelo se convirtió en una mezcla de incertidumbre. Ella se acercó, su presencia era como un bálsamo que curaba mis heridas, pero al mismo tiempo, ahondaba mi vulnerabilidad. ¿Creías que no volvería?, preguntó, con un brillo travieso en su mirada que me provocó una risa nerviosa. No lo sabía, respondí, sintiendo mis palabras tambalear ante la inseguridad que me acechaba. No puedo evitar temer perderte. Su expresión se suavizó y se sentó frente a mí, manteniendo la mirada fija en mis ojos, como si intentara leer mis pensamientos. La vida está llena de incertidumbre, y cuando algo nos toca el corazón, es fácil dejarse llevar por el miedo. Pero a veces, es en esos momentos donde encontramos la mayor belleza. Sus palabras resonaron dentro de mí, como un eco conocido, pero aún no resuelto. No sé cómo abrir mi corazón, confesé, el peso de mis dudas tensando mi voz. Quizás solo se necesita un pequeño empujón, dijo, tomando una mano y llevándola a su pecho. Todos llevamos historias que queremos contar, solo necesitamos el espacio adecuado para hacerlo. Su contacto, cálido y sincero, encendió una chispa de valentía que nunca había sentido antes. Tomé una respiración profunda mientras sacaba la carta de mi bolsillo. El papel arrugado tenía marcas de un pasado que ya no quería cargar. Escribí esto anoche, murmuré. Miré fijamente su rostro y vi un destello de curiosidad. La abrí lentamente, y las palabras eran un testamento de mis luchas, de mis miedos, de la búsqueda de aceptación. Es sobre mí, sobre mis inseguridades. Cada frase me liberaba un poco más. Mientras leía, vi cómo sus ojos se llenaban de comprensión. En aquel instante, el tiempo se detuvo, el ruido del mundo exterior se desvanecía y quedábamos solo nosotros, conectados por la vulnerabilidad que compartíamos. Te agradezco por compartir esto conmigo, dijo, su voz suave como el murmullo del viento. Esto es solo el comienzo. A pesar de la calidez que comenzaba a florecer entre nosotros, una sombra de incertidumbre se deslizó nuevamente. ¿Y si mis luchas resultaban ser demasiado? ¿Y si ella no concebía el peso que traía? ¿Y si esa sinceridad que conectaba nuestros corazones, estaba destinada a resquebrajarse? La conversación se extendió, pero en mi interior, los miedos danzaban a pasos de gigante. Sabía que había una línea delgada entre las oportunidades de una nueva conexión y la caída hacia la soledad que había conocido. Mientras terminábamos nuestros cafés, un ruido inusual interrumpió nuestra burbuja. Dos hombres entraron, con gestos decididos y miradas desafiantes. Parecían buscar algo, y de repente, me fijé en que uno de ellos tenía en su mano un papel. El corazón se me detuvo al reconocer la palabra familia escrita en él. Y de pronto, vi cómo ella palideció. ¿Qué?, murmuré involuntariamente, sintiendo como un torbellino de emociones se apoderaba de la atmósfera. Ella se puso en pie y la incertidumbre que había palpitado en mi pecho se transformó en pánico. La conexión que habíamos empezado a construir se enfrentaba a un desafío que podría romperlo todo antes de haber tenido la oportunidad de florecer. Me giré hacia ella, buscando sus ojos, pero ya solo veían a los hombres que, peligrosamente, se acercaban. Déjame hablar con ellos, dijo, con una seriedad que me hizo temblar. Y en ese instante, supe que el verdadero desafío apenas comenzaba. El aire en la cafetería se volvió denso, como si cada aliento contara un secreto que temía ser revelado.
Sus palabras resonaron en mi mente, déjame hablar con ellos. No sabía si eso era una buena idea, pero no tenía tiempo para cuestionarlo. Vi cómo su postura se endurecía, la confianza brillaba en sus ojos, pero sentí que un escalofrío recorría mi espalda. Los hombres se acercaron, sus miradas fijas, cada paso que daban parecía marcar un compás ominoso. Ella se mantuvo firme, el orgullo y la determinación emanaban de su figura delicada, y eso me llenó de una mezcla de admiración y miedo. Quería gritarle que se detuviera, que no se enfrentara a lo desconocido, pero las palabras se atoraron en mi garganta. Uno de los hombres, de rostro duro y mirada estricta, extendió el papel hacia ella. ¿Es tu nombre?, preguntó, y la dureza de su voz hizo eco en mis entrañas. Mi corazón se aceleró, golpeando cada rincón de mi pecho. Ella lo tomó, su mirada recorriendo las letras escritas, y por un instante su expresión cambió, como si una luz se apagara en su interior. La inseguridad volvió a cosquillear en mi pecho. ¿Qué significaba eso? Algo en su rostro férreo en todo momento ahora se tambaleaba, y solo deseaba cruzar la distancia y abrazarla, hacerle sentir que no estaba sola. Lo siento, no sé de qué hablas, respondió, intentando mantener la calma, aunque en su voz había un temblor casi imperceptible. Los hombres intercambiaron miradas, frustración corriendo en sus mejillas. Tu familia está preocupada por ti, insistió el otro con voz más suave, intentando penetrar la muralla que había construido. Siempre lo está. Deja todo y ven con nosotros. Mis nervios se dispararon. No solo en un segundo toda la magia de nuestro encuentro se desvanecía, sino que también sentía como si su mundo volviera a atraparla. Quería gritar que se quedara, que lo último que necesitaba era regresar a un lugar del que buscaba huir, pero, ¿acaso era egoísta quererla para mí solo? ¿De verdad crees que volver a esos lugares me hará feliz?, dijo, su voz vibrando con coraje al tiempo que su sonrisa se extinguía. No puedes decidir por mí. Los hombres se miraron, y en sus ojos se reflejaba la frustración de no poder contener a una chispa tan brillante como la que ella era. Ambos estaban inmóviles, y el ambiente espeso podía parecer una batalla entre su deseo de proteger y su lucha por ser libre. Mientras tanto, mi mente giraba. Aquel papel que sostenían en sus manos, ¿era información sobre su familia o un reclamo de apego? El desconocido peso de su pasado estaba por revelarse, y las sombras de la incertidumbre me llevaron a tomar una decisión. Ella tiene el derecho a su propia vida, interrumpí, antes de darme cuenta de que mi voz había quebrantado la barrera de la tensión que se había formado. Ella volvió la vista hacia mí, sus ojos reflejando sorpresa, miedo, y quizás un destello de orgullo. ¿Estás seguro?, preguntó, y las palabras vibraron en el aire entre nosotros. El silencio que siguió fue el más pesado hasta el momento. Estoy contigo, respondí, sintiendo que mi corazón latía en un nuevo compás, empujado por la valentía que ella había despertado en mí. No permitas que nadie te diga qué hacer. El hombre de mirada dura bufó de desaprobación, pero no se atrevió a repetir su pregunta. La tensión llena de dudas ahora se tornó en una fricción entre los dos mundos, el que ella había querido dejar atrás y el que estaba tratando de convertirse en su hogar. Si no quieres ir, entonces no lo haré, dijo ella, aunque su voz traicionaba una incertidumbre que quería ocultar. La conexión que habíamos empezado a forjar se tambaleaba en el alambre de la fe y el miedo. Los hombres parecían furiosos, pero ella se mantenía firme. Su valentía me inspiraba. Todos merecemos la oportunidad de elegir, incluso si eso significa enfrentarse a quienes nos han conocido mejor, le dije, queriendo infundirle ese valor que ella había despertado en mí. Finalmente, los hombres se dieron la vuelta, dejando tras de sí un eco de promesas jamás cumplidas. Pero no sin mirar atrás, sus ojos centelleaban con un mensaje que me heló la sangre: no olvides que regresar es siempre una opción. La cafetería volvió a estar en silencio, pero el bullicio de su risa se había evaporado. Un halo de tristeza flotaba entre nosotros ahora. Miré a su rostro, notando las lágrimas que luchaban por brotar. Y en ese instante, supe que el camino hacia el que nos dirigíamos no era solo un trayecto lleno de incertidumbre, sino de descubrimientos que pondrían a prueba nuestra fuerza. Lo siento, empezó, pero la interrumpí. No,
No hay razones para disculparse. Lo que viviste no es tu culpa, contesté, mi corazón latiendo con fuerza. Esto no es solo nuestro inicio, es un viaje hacia lo desconocido, y lo que dejaste atrás sigue presente. Juntos podemos enfrentarlo, ella suspiró, y en ese suspiro vi un destello de esperanza nacer entre las sombras. Sin embargo, antes de que pudiera contestar, el sonido discordante de una alerta en su teléfono rompió la atmósfera. El mensaje, en letras rápidas, se deslizó por la pantalla y el mundo se desvaneció a nuestro alrededor. «Oh no, ellos saben dónde estoy», murmuró, y vi cómo su rostro se endurecía nuevamente. La conexión que habíamos comenzado a tejer se enfrentaba ahora a una realidad dura y cruda. Nunca imaginé que un simple encuentro en una cafetería me llevaría a ser testigo del amor y del miedo, atado a la fragilidad del miedo a perderlo todo de nuevo. En ese instante, el destino nos empujó nuevamente hacia la frontera de lo desconocido, y sin saber hacia dónde iríamos, la pregunta más preocupante se cernía sobre nosotros. ¿Qué pasaría si no pudiese resistir la presión de su pasado, o si decidiera dejarme ir? El eco de su preocupación resonó en mi mente como un tambor lejano que anunciaba una tormenta inminente. Mientras el ambiente a nuestro alrededor permanecía congelado en un suspenso palpable, su mirada buscaba la mía, su angustia transformándose en un pedido silencioso de apoyo. La incertidumbre goteaba del aire como el sudor de mi frente. ¿Quiénes son?, logré preguntar, mi voz saliendo como un susurro temeroso. Ella respiró hondo, intentando recobrar la calma, mientras su mirada se perdía hacia el umbral de la puerta, donde los hombres habían desaparecido. No lo sé con certeza, admitió, y en sus ojos vi una mezcla de miedo y resignación. Pero pertenecen a mi pasado. Alguien está tratando de encontrarme, el corazón me dio un vuelco. Era una revelación inesperada que arrojaba luz sobre un mundo al que había decidido escapar. No solo era ella quien arrastraba las sombras de su pasado, sino que yo me encontraba en medio de un remolino cuyos bordes comenzaban a arrastrarme. Ahora éramos dos en esta travesía incierta, y mientras más la conocía, más me inquietaba el sentido de pérdida que podía surgir. El ruido de la cafetería poco a poco se fue intensificando a nuestro alrededor. Los murmullos y el sonido de las tazas chocando volvieron a llenarlo todo, pero en nuestra pequeña burbuja el tiempo parecía haberse detenido. Debo irme. No puedo quedarme aquí, dijo, y su voz tembló, como la flama de una vela luchando contra un viento incesante, y si no lo haces, le respondí, sintiendo que las palabras se deslizaron por mis labios empujadas por una urgencia que no podía contener. Y si este es el momento en el que decides enfrentarte a lo que has estado tratando de dejar atrás, ella apartó la mirada, y de pronto me di cuenta de que nuestra conversación no era únicamente sobre su futuro, sino también sobre el mío. El mundo que habíamos comenzado a explorar juntos se desmoronaba en la línea de un pasado del que ella quería escapar y que yo apenas comenzaba a entrever. No puedo permitir que me encuentren, dijo, su voz bajando a un susurro apenas audible. Mis pensamientos se agolpaban, fragmentos de posibilidades atrapadas en un torbellino de emociones. Si se iba, podría perderla para siempre, pero si se quedaba, el peligro la seguiría. La tormenta que amenazaba con desatarse me llenó de una desesperación intensa, y en mi pecho la identificación de su dolor se convirtió en mi propia carga. ¿Te atreverías a enfrentar tu miedo?, le pregunté, el nervio en mi voz resonando con cada palabra. Si podemos hacer esto juntos, tal vez tengas la oportunidad de romper esas cadenas que llevan atándote tanto tiempo. La incredulidad se reflejó en su mirada, así como la chispa de un viejo fuego que aún ardía bajo la superficie. Es más fácil decirlo que hacerlo, replicó, su tono un tanto defensivo, pero no vi en ella solo resistencia, sino también anhelo. Quiero que sepas que estoy aquí contigo, afirmé de nuevo, sintiendo que la confianza se tejía entre nosotros a través de cada palabra. No tienes que hacerlo sola. Juntos podríamos hacer que nos escuchen de verdad y que elijas tu camino, sin importar lo que eso signifique. Un largo silencio se hizo presente mientras los pensamientos danzaban en su mente. Podía ver su lucha interna, el deseo de quedarse luchaba con la necesidad de alejarse.
Pero justo en ese momento, su teléfono vibró nuevamente sobre la mesa y la horrible realidad se desplegó ante nosotros como una sombra que se cernía cada vez más cerca. Son ellos, musitó, ahora con una mirada decidida. El cambio era abrumador, su miedo pronto se transformó en resolución. No puedo quedarme y poner en riesgo a más personas. Tienes que alejarte. No puedo arrastrarte a esto. Un atisbo de furia recorrió mis venas al escuchar sus palabras. La había encontrado y no podía dejarla ir tan fácilmente. ¿Y quién decides que puedes proteger, tú o ellos?, cuestioné, mi voz subiendo en decibelios, impulsada por la fuerte convicción de que merecía una oportunidad. No silencies tu voz porque tengas miedo. Libérate de ellos. Te lo mereces. Un momento de confusión cruzó su rostro, y por un momento pensé que había logrado tocar la fibra correcta en su ser. Pero en un giro inesperado, en ese instante de vulnerabilidad, la ventana de la cafetería se hizo añicos de pronto, como el eco de la entrada de los hombres. En la confusión resultante, su teléfono sonó una vez más, y un pánico repentino me envolvió. No pueden encontrarte aquí, insistí, mi voz temblando mientras nos dirigimos a la puerta trasera para escapar. Pero el aire pesada de ansiedad hizo que cada paso que dábamos se sintiera como un acto desesperado, cada respiro un recordatorio de lo que estaba por venir, y justo cuando creíamos tener un plan, el sonido de las sirenas empezando a aullar en el exterior cambió por completo nuestra perspectiva. Están cerca, dijo, el pánico marcando sus palabras. Debemos ser rápidos. El corazón me latía con fuerza mientras corríamos en dirección opuesta, un impulso visceral llevándome hacia lo desconocido junto a ella. La incertidumbre de nuestro futuro se desdibujaba a cada segundo y una nueva pregunta reverberaba en mi mente: ¿sería suficiente nuestro amor y la fuerza que habíamos encontrado en esta travesía? ¿O sería el principio de algo más oscuro que jamás habíamos imaginado? Cada paso que dábamos era un eco de la vida que dejábamos atrás. Mis sentidos estaban agudizados, escuchaba el crujir de nuestras botas sobre el pavimento y el ritmo acelerado de nuestras respiraciones, pero sobre todo sentía la tensión palpable que colgaba entre nosotros. La proximidad de los peligros que habíamos dejado atrás se oscurecía con cada instante que pasaba, y la idea de escapar comenzaba a parecer una ilusión, un sueño inalcanzable. Al girar en una esquina, un pequeño callejón desierto se presentó ante nosotros como una posible salida. Nos lanzamos hacia él sin mirar atrás, empujados por una mezcla de miedo y determinación. Las sombras se alargaban a nuestro alrededor, y el frío de la madera y el ladrillo contrastaba con el calor de nuestros cuerpos en movimiento. Ella me miró de reojo, una chispa de esperanza brillando en sus ojos, un recordatorio de que no todo estaba perdido. Necesitamos un lugar donde refugiarnos, dijo, su voz ahora un susurro apresurado. Un lugar donde no puedan encontrarnos, asentí, mi mente tratando de buscar una solución. Había un departamento viejo, deshabitado desde hacía años, no muy lejos de allí. La familiaridad con el vecindario me dio una ligera ventaja, pero también un escalofrío recorrió mi espalda al recordar cómo el pasado pesaba sobre nuestros hombros. Sé a dónde ir, respondí, y tomé su mano. El contacto fue eléctrico, una conexión que me llenó de fuerza en medio de lo desconocido. Correr junto a ella era como adentrarse en un laberinto en el que dos corazones latían al unísono, cada latido acercándonos más al abismo. Estaba dispuesto a arriesgarlo todo, incluso si eso significaba enfrentar a esos fantasmas que ella había intentado olvidar. Finalmente, llegamos al edificio en ruinas. La puerta crujió al abrirse, revelando un espacio oscuro y desolado. Nos metimos en el interior, la atmósfera pesada de silencio y polvo. El olor a humedad invadió mis fosas nasales y se mezcló con la sensación de un nuevo capítulo por escribir. La luz del tardío atardecer se filtraba por una ventana rota, iluminando la sala en tonos dorados. ¿Estás bien?, pregunté, viendo cómo su expresión se oscurecía mientras miraba a su alrededor. No lo sé, admitió, su voz un hilo de emoción reprimida. Nunca pensé que la vida terminaría así, huyendo. Y si no es suficiente porque estamos juntos, respondí, acercándome a ella. Nunca has estado sola, de verdad.
Te tengo a ti, tú me tienes a mí. El silencio nos rodeó de nuevo. Luego, algo cambió en su mirada y, casi sin que lo notara, un pequeño hilo de confianza comenzó a encenderse entre nosotros. Y si enfrentamos esto de una manera diferente, dijo, un brillo de determinación renovada en sus ojos. Tal vez no debamos escondernos, sino encontrar respuestas, eso podría funcionar. Tal vez necesitemos confrontar a esos hombres y hacernos escuchar. Pero, ¿cómo? Ellos son más fuertes y están más preparados, cuestioné, la duda deslizándose entre mis pensamientos. Con un aliado, dijo ella. Su mirada era profunda, como si se estuviera sumergiendo en un mar de recuerdos. Tengo a alguien en quien puedo confiar, alguien que me podría ayudar a entender qué quieren de mí. La incertidumbre me invadió de nuevo. Era un riesgo tremendo, y cada fibra de mi ser protestaba contra la idea de involucrar a otra persona en este lío. ¿Y si te traiciona?, pregunté, sabiendo que las posibilidades de ser realmente escuchados eran tan volátiles como la tempestad por venir. Debo intentarlo. No puedo seguir viviendo con este miedo constante, respondió, sus ojos fijos en los míos. Si vamos a hacer esto, lo hacemos juntos. Y si se trata de arriesgarnos, ¿por qué no gastar nuestra valentía en algo que realmente importa? Su resolución me dejó sin aliento, y un torbellino de emociones brotó en mi interior. Era esa lucha lo que la hacía vibrar, lo que la hacía vibrante, y aunque el miedo no desaparecía por completo, una parte de mí sabía que su fortaleza se había convertido en un faro en la oscuridad. Está bien, asentí, empapándome de su determinación. Conozcamos a tu contacto y descubramos qué saben. Pero, por favor, ten cuidado. Cualquier cosa puede pasar. Salimos del edificio, ahora con un objetivo en mente. Pero mientras hacíamos nuestros planes, un giro inesperado nos detuvo en seco. Una figura apareció en la entrada del callejón, y mi corazón se detuvo al reconocer el rostro. Era un hombre que solo había visto en fotografías, un eco del pasado que no debería haber vuelto. Un escalofrío recorrió mi columna y el tiempo se detuvo. Lo sabía, dijo, su voz grave resonando en el aire tenso. Sabía que no podías quedarte fuera por mucho tiempo. La mirada de mi compañera se centró en mí, las preguntas vacilantes en su expresión mientras un nuevo desafío yacía ante nosotros. ¿Sería ese encuentro la salvación que estábamos buscando o el primer paso hacia un destino que jamás anticipamos? ¿Quién eres?, pregunté, la rabia y la confusión revolotearon en mi pecho como aves en una jaula. Su presencia era un recuerdo vívido de días que había querido dejar atrás, y la tensión en el aire se volvió insoportable. Soy quien puede ayudarte, y a su vez, soy quien te trajo aquí, dijo con una seriedad que caló hondo. Tu vida ha estado enredada con decisiones que no hiciste, y es hora de que enfrentes esas elecciones. Ella dio un paso hacia mí, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Sabes quién es? ¿Qué quiere de nosotros? ¿Quieres respuestas?, preguntó él, ignorando su inquietud. A veces, responder a las preguntas no es tan sencillo como parece. A veces, hay que desenterrar el pasado para poder construir un futuro. Las palabras me golpearon con fuerza. Sentí la necesidad de protegerla de algo que no comprendía del todo, pero al mismo tiempo, había una parte de mí que anhelaba entender. No te hagas ilusiones, le dije, mis ojos fijos en el extraño. No confío en ti ni en lo que dices, confía en que, exactamente, si no conoces la historia completa, respondió él, un destello de desafío en su mirada. No se puede luchar contra lo que no se comprende. Sabía que había algo en su tono, un eco de verdad que tambaleaba mis convicciones. Pero evité dejar que la curiosidad me dominara. No queremos escucharlo. Solo queremos desaparecer. Out of here. La sonrisa del hombre fue casi amarga. ¿Cuál es el sentido de desaparecer cuando el enemigo sigue respirando? Siempre estarás mirando por encima del hombro, y eso es un peso que nadie debe cargar. La libertad real se encuentra en la acción, no en la huida. Mis pensamientos se precipitaron. Él no estaba equivocado,
pero enfrentarlos, salir del escondite, significaba exponernos a nuevos peligros. Y ese pensamiento no me dejaba en paz. Miré hacia ella, buscando una señal, algo que me indicara que todo esto tenía sentido. Su mirada se cruzó con la mía y por un breve momento, vi la misma lucha reflejada en sus ojos. Podemos escuchar lo que tiene que decir, decidí, el peso de la decisión infligiéndome algo de culpa, pero también una chispa de esperanza. Ella asintió de manera tímida, y yo podía sentir cómo la bruma del miedo comenzaba a despejarse. Hay un lugar, un viejo café que solía frecuentar. La información corre más fácil allí, continuó el hombre, gesticulando con impaciencia. Pero necesitamos más que curiosidad. Necesitamos coraje. Nos llevó a través de calles estrechas y empedradas, sus palabras fluyendo como un río intentando guiarnos a un destino que parecía inalcanzable, pero cautivador. De vez en cuando, echaba un vistazo hacia atrás, asegurándome de que no estábamos siendo seguidos, pero las sombras eran solo eso, sombras. El café se encontraba en una esquina olvidada, su fachada desgastada pero acogedora. Las luces tenues y el aroma del café recién hecho nos envolvieron tan pronto como cruzamos la puerta. Varias mesas estaban ocupadas por clientes absortos, y en el rincón más discreto, un grupo de murmullos se elevaba por encima del sonido ambarino de las tazas. Él está aquí, dijo el hombre mientras nos acercábamos a una mesa donde un individuo delgado y pálido esperaba. Siempre está listo para escuchar. Mientras nos sentábamos, una ansiedad palpitante llenaba el espacio a nuestro alrededor. El intercambio de palabras sería crucial, pero era el contenido de esas palabras lo que realmente tenía el poder de cambiar todo. Comencé a sentir como el frío del miedo iba cediendo un poco, reemplazado por la ardiente desesperación de saber la verdad. Supe que vendrías, dijo el extraño de la mesa, su voz suave y melódica como un susurro. He estado esperando este encuentro. Tu historia es más grande de lo que imaginas. ¿Quién eres tú?, preguntó ella, aunque su tono era firme, la sombra del miedo aún jugaba en su mirada. Soy un amigo en la distancia, respondió con una sonrisa intrigante. Y estoy aquí para ayudarte a recordar. Mientras me costaba procesar lo que estaba sucediendo, sentí la presión de una revelación inminente en la atmósfera. El extraño miró a nuestra derecha, y, casi como si presintiera un cambio en el aire, su expresión se tornó tensa. Debemos acelerar las cosas. Lo que viene no es solo un cuento, son las vidas que están en riesgo, y hay un precio que pagar. La mente de ella danzaba entre la esperanza y el temor mientras ella reflexionaba. ¿Qué tipo de precio?, preguntó con voz entrecortada. Oh, el más alto de todos, respondió el extraño, alentando la tensión en la habitación. La búsqueda de la verdad requiere un sacrificio, uno que puede cambiarlo todo. Antes de que pudiera articular una palabra, el sonido de la puerta abriéndose resonó en el café, y todos nos volvimos para ver al grupo de hombres que habíamos estado huyendo. La tensión rompió la atmósfera como un relámpago en el cielo, y sentí como todo se detuvo por un instante mientras los ojos se encontraban. Lo encontré. Resonó una voz entre la multitud, llevando la certeza de que las decisiones que tomaríamos en ese momento tendrían el poder de definir nuestro destino. Pero, además, se apoderó de mí la certeza de que una línea se había trazado y, sin importar el desenlace, ya no habría vuelta atrás. El aire se volvió grueso, cargado de electricidad. Miré a Finn, quien parecía tan inquieta como yo. Sus ojos reflejaban la amalgama de miedo y lucha interna, y una parte de mi deseo poder protegerla, evitar que se viera arrastrada a esta tormenta. Los hombres que entraron eran figuras intimidantes, pero, curiosamente, no parecían reconocer al extraño de la mesa. En lugar de eso, su mirada fija estaba en nosotros. Era como si hubieran sentido nuestra presencia latente, como un depredador que acecha a su presa. ¿Te refieres a ellos?, pregunté, incapaz de contener la ansiedad que se manifestaba en un hilo de voz. El extraño asintió lentamente, su rostro se mantenía en calma, casi resignado. No son solo hombres. Son sombras del pasado, viejos amigos de decisiones olvidadas, repetí, tratando de comprender.
Miré hacia los hombres y noté cómo sus murales de agresividad brillaban más intensamente que su vestimenta. ¿Qué nos quieren? ¿Por qué siempre nos siguen? Porque saben lo que está en juego, susurró el extraño con una voz que apenas traspasó el tenso velo de la atmósfera. Son guardaespaldas de secretos que has enterrado. Cada uno de ellos es un eco de tu historia. Una oleada de emoción me cruzó, y sentí como si las raíces de mi pasado comenzaran a entrelazarse con mi presente. ¿Historia? ¿Qué historia? El murmullo de la habitación se desvaneció y solo el sonido de mi corazón palpitando resonó en mis oídos, recuerdos que ignoraste, momentos que decidiste dejar en el olvido. Esos hombres son solo reflexiones de lo que has intentado evadir, pero no puedes escapar de lo que llevas dentro de ti. Los secretos comienzan a mostrar su verdadero rostro cuando uno se atreve a enfrentarlos. A medida que hablaba, la realidad se tornaba más digna de ser explorada. La tentación de correr se desdibujó, transformándose en la necesidad de enfrentar las sombras del pasado. Finn me miró, y por un breve instante, nuestras manos se encontraron, una conexión que prometía fuerza y complicidad en medio del caos que nos rodeaba. Los hombres comenzaron a avanzar, y con cada paso, mis miedos se arremolinaban. La verdad, aunque aterradora, empezó a pulsar como una música lejana invitando a bailar. No voy a dejar que nos atrapen, dije firme, mirando hacia el extraño. Dinos qué hacer. Necesitamos una salida. Las salidas no siempre son inmediatas, respondió, su voz profunda como el eco de un túnel interminable. A veces, la única forma de liberarse es atravesar la tormenta. Finn se acercó un poco más y escuché su respiración inquieta. ¿Estás seguro? Quizás podamos. No, interrumpí, sintiendo un fuego dentro que ahogaba el pánico. No voy a permitir que nuestras vidas sigan atadas a lo que fuimos. Solo quiero vivir un futuro que aún no está escrito. El extraño sonrió, y su mirada, aunque distante, dejó entrever comprensión. Entonces es momento de que se quiten la venda de los ojos. Listos para descubrir el verdadero poder que reside en ustedes, me giré hacia los hombres que nos bloqueaban el camino, y una determinación feroz se encendió en mi interior. Esto es más que una elección. Es una declaración de lo que somos y de lo que seremos. Las luces del café parecieron oscurecer mientras una sombra se proyectó sobre ellos, y el tiempo se detuvo cuando el grupo de hombres se detuvo a un par de metros de nosotros. La incomprensión y la valentía lloraban en mi pecho, una combinación poderosa que amenazaba con estallar. Es hora de que enfrentemos lo que realmente somos. Hoy, no habrá más escondites, proclamé, sintiendo que el aire se cortaba entre nosotros como un cuchillo. La sonrisa del extraño se desvaneció, y todos compartimos la angustia de un momento decisivo. En un giro inesperado, sentí un temblor en mis manos, el fuego que comenzaba a brotar. Finn, sosteniendo mi mirada, pareció comprender que esto era el principio de algo mucho más grande. A continuación, cada uno de aquellos hombres dio un paso adelante, como si fueran un mismo cuerpo dominado por una voluntad espantosa, pero ya no era solo miedo lo que sentía. Era una promesa, un grito visceral y profundo que resonaba en mi ser. Las sombras estaban por delante y la verdad, nuestro único refugio, nos esperaba. La puerta del café se cerró de golpe detrás de nosotros y, en ese mismo instante, un susurro atravesó la habitación, trayendo consigo una revelación que ni yo mismo esperaba. ¿Estás dispuesto a sacrificarlo todo por la verdad que has ignorado? Sin respuesta, todos quedamos inmóviles, conscientes de que la batalla estaba a punto de comenzar, y que nada sería igual después de aquella noche. El silencio se convirtió en un peso insoportable, y el instante se estiró como si el tiempo hubiese decidido retener su aliento. Aquellos hombres tenían un aura tangible de autoridad que casi podía palparse. Sentí la mirada de Finn sobre mí, una mezcla de preocupación y aliento que me urgía a actuar, pero mi mente estaba atrapada entre la rabia y la confusión. Una de las figuras avanzó, su postura era casi desafiante. Su rostro estaba surcado por cicatrices que contaban historias de batallas olvidadas, y mientras se acercaba, una oleada de claustrofobia me envolvió. ¿Qué quieres de nosotros? La voz de Finn, aunque temblorosa,
resonó clara en el aire espeso. Él se detuvo a escasa distancia, y su mirada se centró en mí, perforando la armadura de resolución que había intentado construir. Nosotros no queremos nada de ustedes, dijo lentamente. Son ustedes los que nos han traído de regreso. Son ustedes los que necesitan confrontar lo que han ocultado. Las palabras eran una sacudida, me hacían eco en mi pecho. ¿Necesitarles? En ese momento, tendría que encarar la verdad que siempre temí. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esta noche? Pregunté, mi voz un susurro, casi una súplica, porque la tormenta se aproxima y no hay sombra que pueda ocultar el horizonte que se avecina. Ustedes son parte de algo mayor, un legado que se ha ido tejiendo desde antes de que lo entendieran, explicó el hombre con una calma inquietante. Queda poco tiempo para que el pasado se haga presente. ¿Qué legado? Interrumpí, sintiendo que las palabras emergían de lo más profundo de mí. La tensión en la habitación aumentó, y el extraño de la mesa, quien había permanecido en un segundo plano, finalmente habló alzando la voz: es hora de que enfrentes quién eres. Es hora de encarar el sacrificio que te hizo huir. Finn se movió un poco más cerca y me tomó de la mano, un gesto pequeño pero potente que encendió una chispa en mi interior. La unión de nuestras manos era un refugio, y la confianza que irradiaba su mirada me otorgó coraje. Si esto es lo que debemos hacer, no tengo miedo, dijo ella suavemente. Su fervor inyectó esperanza en una situación que parecía irremediable. ¿No tienes miedo? El hombre se inclinó hacia adelante, con una mezcla de desafío y búsqueda. Entonces, ¿estás listo para abrirte a la verdad que ha estado enterrada? A lo que realmente eres, más allá de lo que has dejado que te definan. ¿Estás dispuesto a perderlo todo por la autenticidad? El peso de su pregunta se cernía sobre mí como una sombra amenazadora. Reflexioné sobre mis decisiones, mis miedos, las máscaras que había llevado y cuán lejos había llegado en el intento de ser alguien que no era. La idea de despojarme de todo me aterraba, pero había una voz dentro de mí que gritaba por libertad, por verdad. No tengo todas las respuestas, admití, mi voz temblando con sinceridad. Pero lo que sé es que no puedo seguir huyendo. Está bien. Estoy dispuesto a enfrentar lo que sea necesario. Un susurro de alivio pareció pasar entre el grupo de hombres. La atmósfera comenzó a cambiar, un viento inesperado sopló entre nosotros. Justo cuando me sentía listo para dar un paso adelante, una explosión de ruido resonó desde la entrada del café. La puerta se estrelló y un estruendo de gritos y caos se desató desde fuera. El lado opuesto de la tormenta había llegado, los hombres se pusieron en alerta, pero yo y Finn nos sostuvimos con firmeza. No se vayan. No se alejen, grité al extraño, incluso cuando mi corazón latía como un tambor descontrolado. La confrontación con nuestra verdad parecía perder su forma, y todo lo que había empezado a dibujar en mi mente se desdibujaba. Recuerda, la verdad siempre encontrará su camino hacia la luz, dijo el extraño mientras su figura se desvanecía entre la agitación del café. Las sombras de los hombres empezaron a dispersarse, sus ojos se agudizaban y la tensión que antes nos unía ahora era pura electrificación. Finn me miró intensamente. ¿Y ahora qué, Lucas? Su voz era un eco, pero su mirada era un fuego. No podía permitirme dudar, no podía dejar que el caos nos arrastrara. Debemos salir y encontrarnos cara a cara con esto. Lo que venga, lo enfrentaremos juntos, y antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe, revelando un horizonte irreal. Una figura conocida apareció entre la multitud y ante mis ojos se desnudó un rostro que no esperaba ver. La revelación en el aire era palpable, y en ese mismo instante supe que el destino de todos nosotros iba a cambiar. Mientras el grito de guerra resonaba, esa figura se acercó y pronuncié su nombre, consciente de que esta noche iba a redefinir por completo lo que conocía de mí mismo. El bullicio externo se desvaneció momentáneamente, ahogado por el torrente de emociones que invadía cada rincón de mi mente. La figura que se acercaba era un reflejo de un pasado que había intentado enterrar. Eli, susurré, la voz apenas un eco,
pero cargada con la magnitud de los recuerdos perdidos y las promesas quebradas. Ellie se detuvo frente a mí, su mirada atravesando la distancia de los años, de las decisiones y del dolor. Las circunstancias que nos habían separado palpitaban en el aire, una tensión palpable que apenas podía soportar. Lucas, dijo con voz firme, pero temblorosa. Era un saludo que traía consigo una mezcla de amor, resentimiento y la ineludible vibra de lo que una vez compartimos. Finn apretó mi mano, y el tacto cálido de su piel me dio un poco de ancla en el mar de confusión que comenzaba a abrumarme. ¿Por qué estás aquí?, le pregunté a Ellie. A pesar de los años, el latido de mi corazón seguía resonando con un dolor antiguo, una herida que aparentemente nunca sanaría. Vine a buscarte, respondió, su voz vibrando con una urgencia que hizo que el resto del mundo se desvaneciera. No sé por qué, pero siento que lo que se avecina nos involucra a todos. No puedo permitir que te enfrentes a esto solo. La sinceridad detrás de sus palabras me conmovió, aunque la incredulidad aún acechaba en las esquinas de mi mente. Una serie de gritos se escuchó desde fuera, interrumpiendo nuestra pequeña burbuja. La atmósfera del café se tornó más eléctrica que nunca, y los hombres comenzaron a moverse, tomando posiciones defensivas. Esto no puede ser una coincidencia. Debemos actuar, dijo uno de ellos, volviendo a centrar nuestra atención en lo inminente. Lo que susurraban las sombras y las deudas del pasado se sentía como un eco en mis adentros. El legado del que hablaban no era solo un concepto abstracto, era algo arraigado en vínculos, en nuestras elecciones y en las historias que llevábamos como un lastre. Finn, no sé si puedo manejar esto, confesé, mi voz quebrándose. Demasiadas cosas están sucediendo al mismo tiempo, Lucas, respondió Finn con una firmeza que me sorprendió. Yo estoy aquí, junto a ti, y no me iré. Juntos podemos enfrentar cualquier tormenta. Recuerda que ya hemos pasado por tanto. Su fe me reconectó con ese hilo de esperanza que empezaba a perderse en la maraña de ansiedad. La figura de Ellie, más luminosa en ese momento que cualquier otra cosa en el mundo, se acercó. Lo que viene es una verdad que tiene que salir a la luz. Todos tenemos que confrontar lo que hemos hecho y lo que hemos sido. No podemos quedarnos callados. No más. Su voz, tan familiar, me recordaba el latido sincero de aquellos días en que la vida nos sonreía y la inocencia aún brillaba ante nosotros. ¿Y si estás en lo correcto, Ellie? ¿Y si la verdad duele demasiado?, insistí, temiendo el desmoronamiento de cada ilusión que había construido. Pero al ver su rostro, había una claridad en sus ojos que hablaba de una vivencia compartida, un viaje tortuoso que nos había llevado a este cruce. Sí, dolerá, pero es la única manera de liberarte, me instó Ellie, sus palabras perforando la muralla que había levantado con tanto esfuerzo. El terror que sentía se convertía lentamente en una chispa de coraje. Mientras el caos resonaba desde la calle, la tensión entre nosotros comenzó a templar la fricción latente. Nadie podía salvarse solo. Esta noche, las decisiones que tomásemos marcan un rumbo que no solo definiría nuestra historia, sino también la naturaleza de cómo enfrentaríamos lo que estaba por venir. Justo cuando nuestra conversación se tornó en una luz brillante en medio de la oscuridad, la puerta se abrió con un estruendo una vez más y una figura emergió con un aura inquietante. Era un desconocido, cubierto con una capa oscura, su rostro oculto tras sombras profundas. Con un movimiento despreocupado, se acercó, las miradas de los hombres se encendieron de alarma. Sé por qué están aquí, dijo la figura con una voz que resonó como un eco en la habitación. Un sudor frío me recorrió la espalda. Y debo advertirles, el tiempo se está acabando. El suspense llenó el aire, y sentí que la atmósfera se volvía irrespirable. Al ver la reacción de Finn y Ellie, la certeza de que este encuentro estaba lejos de ser el desenlace que esperábamos me llenó de temor. Iban a llegar más de lo que ocultábamos, más que los demonios que tuvimos que confrontar. El desconocido extendió una mano hacia mí, y mis instintos lucharon entre la desconfianza y la desesperación por respuestas. Hay mucho que no sabes, Lucas. Es vital que aceptes tu legado y todo lo que conlleva.
Tienes que estar dispuesto a abrir tu corazón y enfrentarte a la verdad, incluso si eso significa perder a quienes amas. Mientras sus palabras se derramaban sobre mí, supe que todo había cambiado. El camino adelante estaría lleno de sombras, pero quizás, al final del túnel, la luz me guiaría a un lugar al que ni siquiera había osado soñar. El día amaneció gris y pesado. El aire estaba impregnado de una tristeza anticipada, como si todo lo que había de cumplirse estuviera al borde de ser revelado. Mientras me preparaba, la carta que había guardado todos estos días me pesaba en el corazón. Había temido estos momentos de confrontación, pero ahora sabía que no podía seguir huyendo de lo inevitable. Llegué al café otra vez, la luz tenue filtrándose a través de las ventanas. Finn ya estaba ahí, su mirada era un mar de inquietud y determinación. Cuando nuestros ojos se encontraron, supe que juntos tendríamos que enfrentar no solo nuestro amor, sino también los ecos del pasado que amenazaban con aplastarnos. Me alegra que hayas venido, dijo, su voz temblora pero firme. Siempre estaré aquí, respondí, sintiendo como cada palabra se afirmaba en la cruda realidad de lo que habíamos descubierto. Sin embargo, no bastaba con amor. Ya no solo éramos nosotros contra el mundo, la verdad que llevábamos dentro necesitaba salir a la luz. Mientras esperábamos a Ellie, recordé las palabras del extraño, la única manera de liberarnos era enfrentándonos a lo que habíamos ignorado. Ellie llegó después, su rostro tenso pero decidido. No había rastro de la fragilidad que una vez conocí. Sé que esto no es fácil, dijo, dejando que su mirada se deslizara entre nosotros. Pero hoy definiremos quiénes somos realmente. Un silencio colmó el espacio entre nosotros, la gravedad de lo que estábamos a punto de hacer pesaba en nuestras almas. La verdad se cernía pesada por encima de nuestras cabezas, un monstruo que había estado escondido en las sombras, pero que comenzaba a arrastrarse hacia el centro de nuestra realidad. De repente, la puerta se abrió, y la figura del hombre encapuchado apareció de nuevo. Sin embargo, esta vez lo tenía claro, sus intenciones eran un recordatorio de los peligros que acechaban en cada esquina. ¿Están listos para aceptar su destino?, preguntó, su voz arrastraba una certeza inquietante. Nadie debería definir nuestro destino excepto nosotros mismos, respondí, sintiendo el calor del coraje enfriándose con la tensión. Era hora de que dejáramos atrás el miedo que nos ataba. Sin embargo, el hombre hizo un gesto. Pero, ¿están preparados para lo que eso significa? Hay un precio que pagar por la verdad. Mientras su mirada ardía con fuerza, supe que debía asumir el riesgo. Di un paso adelante, rompiendo la barrera entre el miedo y la verdad. Estoy dispuesto a enfrentar el precio, sea cual sea. Finn miró a él y luego a mí, y en sus ojos vi la chispa de una conexión que podía cambiar todo. Lo haremos juntos, dijo, su voz un faro en la oscuridad. Su valentía era contagiosa, ante su promesa de unidad, nada podía deshacernos. Elia sintió, un brillo renovador iluminando sus ojos. Hoy vamos a descubrir lo que significa ser verdaderamente libres. Ya no somos prisioneros de nuestro pasado, sin embargo, el hombre encapuchado alzó una ceja. Debemos ir a donde la verdad reside, a esa parte olvidada de ustedes que ha permanecido a la sombra. Su tono era grave pero también reverberante, como un viento poderoso que aventó las puertas de nuestra percepción. Llévanos a donde está esa verdad, exigí, el fuego en mi voz cruzándose con el viento agitado de la vida fuera del café. No permitiremos que las sombras nos atrapen de nuevo. Asintiendo con un leve movimiento, el extraño comenzó a caminar hacia la salida, abriendo un sendero que resonaba con cada paso como el crujido de ramas secas bajo nuestros pies. Y mientras nos adentrábamos en el espacio desconocido, sentí que la resistencia se desvanecía, y el clamor de una nueva vida comenzaba a buscar su lugar en nosotros. Recorrimos las calles con los corazones palpitan insurgentes. Las viejas memorias comenzaron a enrollarse en la trama de nuestra existencia, construyendo un nuevo camino hacia la libertad. La oscuridad parecía ceder ante la fuerza de nuestra unidad. Y aunque el camino era incierto, sabíamos que el amor era un lazo existencial, un punto de partida que
Nos haría fuertes, las sombras de quienes éramos no podían seguir marcando nuestras decisiones. Cada paso que dábamos era un verso en el poema de nuestra vida compartida, una danza entre la desesperación y la esperanza. Finalmente, llegamos a un espacio abierto, el aire se sentía cargado de electricidad. De pie juntos, como uno solo, miramos hacia adelante. Recordemos lo que dejamos atrás, pero nunca lo que somos, murmuré, las palabras flotando en el viento como un juramento, y así, con el eco de nuestros miedos resonando en la distancia, enfrentamos la verdad, dispuestos a permitir que los grilletes de nuestro pasado se destrozaran en el contacto de nuestras manos entrelazadas. Porque sabíamos, sin lugar a dudas, que lo más poderoso de todos los sacrificios es que liberamos nuestras historias, y al hacerlo, también liberamos la capacidad de amar sin temor. Y en ese instante, la luz del amanecer comenzó a brillar sobre nosotros, como si el universo entero conspirara para recordarnos que siempre hay espacio para renacer. El amor es la verdad más profunda que puede sostener cualquier historia, finalicé, mirándolos a ambos, sintiendo como esa red invisible que nos conectaba latía con fuerza renovada. Finalmente, somos libres.